El día de hoy vamos a realizar un análisis del accidente del Deepwater Horizon. Mi nombre es Didier Alonso Mendoza, estudiante de Administración Tecnológica, y mis compañeros. Buenas noches, mi nombre es Julie Cocoyo López. Buenas noches, mi nombre es Leonardo Sánchez. Buenas noches, mi nombre es Andrés Giraldo. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar o a realizar el análisis del accidente del Deepwater Horizon ocurrido en abril del 2010, que es uno de los desastres industriales más graves de la historia reciente. La explosión de esta plataforma petrolera operada por BP en el Golfo de México tuvo consecuencias devastadoras en términos humanos, ambientales y económicos. Este caso ofrece valiosas lecciones para mejorar la gestión del mantenimiento de la seguridad industrial y la cultura organizacional en operaciones de alto riesgo. Entre los aspectos a tratar, iniciaremos sobre una investigación inicial, entre los cuales vamos a resaltar artículos como lo son publicado por BBC, en el cual se habla del derrame en el Golfo de México, claves del funcionamiento de la Deepwater Horizon en octubre del 2010, después de haber realizado una investigación. Como lo menciona mi compañero Didier, también logramos evidenciar eh, otras informaciones de otras fuentes, como lo es la plataforma de Cielo, allí donde se publica un artículo donde el accidente de Edward Harrison en el 2010 fue considerado pues uno de los mayores desastres de del siglo, perdón, en el sector petrolero y gas. Allí resultaron 11 trabajadores muertos y 17 de ellos heridos. También una pérdida total en la unidad y un gran desastre en el ambiental en el Golfo de México, donde allí abarca pues como temas ambientales, químicos, biológicos y tanto también económicos. Y esta situación pues aproxima más o menos en el tiempo y en el espacio. Es un evento pues donde específicamente errores humanos y fallas técnicas llevaron pues como a este gran desastre. Yo también encontré un artículo que es de la Universidad Autónoma de México, Universidad Nacional Autónoma de México, que habla del derrame más grave, o sea, del derrame petrolero más grave de la historia, lo cual se esparcieron 80 kilómetros al sureste de la costa de Estados Unidos. Y también en el 2010 hubo mucho, debido a la alta cantidad de petróleo que se derramó, muchas fauna y floras del mar se murieron. Sí, complementando un poco lo que dicen los compañeros y datos más certeros, las consecuencias fueron devastadoras, pues fue de manera inmediata en las que 11 trabajadores perdieron la vida y la plataforma se hundió. Además, se vertieron al océano cerca de 5 millones de barriles crudo, contaminando aguas, costas y afectando gravemente la fauna marina. A largo plazo, el impacto económico fue enorme debido a que BP tuvo que pagar más de 65 mil millones de dólares en multas y compensaciones. Y la industria petrolera enfrentó nuevas regulaciones más estrictas y pues la opinión pública quedó marcada como con una fuerte desconfianza hacia estas operaciones. Perfecto. Continuando con el análisis de las causas del accidente, podemos ahondar o identificar describiendo parte o desglosando sus causas. Entre ellas podremos hablar de las causas técnicas, como fallas en equipos de seguridad, especialmente en el BOP, que es quien se encargaba o es el equipo que se encargaba en forma de emergencia de realizar el sellado del pozo tras la primera explosión. Otro sería pues la cementación del pozo,
que va ligado en ese mismo proceso, ya que el material que debía de hacerlo, una cosa es el dispositivo que debía reaccionar y otra cosa era el material con el cual el dispositivo debía de reaccionar, que habían sido pues previamente manipulados y puestos en práctica o ensayados en laboratorio por una empresa de Halliburton, lo que permitió que se liberara gas metano, ya que este material pues no cubría o sellaba completamente, ya que estaba poroso. Entonces, también hubo un diseño deficiente en el pozo, que no incluía pues suficientes medidas de contingencia para el entorno de ese riesgo. Exactamente. Como dijo mi compañero, tenían pues como problemas de cementación. Entonces, la cementación realizada para sellar pues el pozo fue deficiente y no lograron pues como contener la presión del gas que en ese momento se, se llegaba pues a obtener. Y, y eso permitió pues que emigrara hacia la plataforma y lograr pues como este desastre. Sí, hablando en sí como de las causas del accidente, pues ya en las formas técnicas, lo que pues complementando un poco lo que hablan los compañeros, lo que me llamó mucho la atención era de todas las alertas que ellos tuvieron antes de que ocurriera la tragedia y que creo que pasaron desapercibidas, ¿cierto? Hablando un poco del tema de la cementación y también del equipo que ellos tenían diseñado, que es el BioPip, que es el que debe detectar cuando hay estas fallas y él automáticamente debería de hacer un cierre para que no haya estas fugas y eso también falló. Entonces, hablando un poquito de esas fallas técnicas, que ellos debían seguir unos lineamientos, pero operativamente también hubieron ese tipo de fallas, como les decía, de esas herramientas que ellos Que tenían para esas podemos, alertas y pues fue algo que enlazó una cosa en la otra y pues provocó todo este tipo de desastres que ahora conocemos. lo También indicado fue por ignorado. compañero Maikin, qué pena, Leonardo, podríamos considerarlo dentro del grupo de fallas por causa humana, que el humano, quien estuvo involucrado en ese proceso, no se percató de las señales que habían en el entorno en el momento. Eh, Continúa, compañero. También fue ignorada la prueba de presión. No se realizaron las pruebas adecuadas que necesitaba el foso para poder que eso operara correctamente. Entonces, debido a la falla de no hacer los chequeos pertinentes para dar el aval de que la fosa estaba puesta para operar, hubo eso, o sea, ignoraron completamente las fallas del sistema, la prueba de presión también, y la problemática técnica fue que confiaron en equipos críticos que no habían sido adecuadamente bajo las condiciones de emergencia reales. Perfecto, para Y no solo eso complementar. también, sino que Sí, también fue la dígame. decisión, pues como en la gestión y la supervisión. Esto quizás lograron pues como tener un ahorro de recursos y de tiempo, y sobre todo pues como en la seguridad, pero no sabiendo que esto los lleva pues como ellos pensaban que era un atajo y se les salió pues como de control, llegando a ser pues como un desastre que a lo último, digámoslo así, le salió más costoso. Si ellos, por ejemplo, hablaban, qué pena la intervención así de esa manera, ellos hablaban Claro un que sí. poco de como las pruebas que le habían hecho, por ejemplo, al cemento y que ellos ya habían identificado que ese cemento tenía ciertas anomalías. Y ellos de pronto buscándole solución o algo querían, escuché algo en una de los informes que sacaron que decía que ellos querían complementar poniéndole nitrógeno como para tapar esos vacíos que tenía en sí, pero pues yo creo que eso fue otra de las causas que ayudó en las partes técnicas de que fallara porque estaban cambiando los componentes y las cosas que normalmente deberían de ir en estos pozos. Perfecto. Dando continuidad, tenemos en cuenta, o finalizando esta etapa de análisis,
hay que tener en cuenta un aspecto muy importante que fue las causas organizacionales, porque como corporación siempre buscaron minimizar el riesgo por temas de costos operacionales, entonces no fomentaban una actitud proactiva hacia la seguridad, sino en incurrir en no generar mayores costes al momento de corregir un proceso que pudieron haber detectado a tiempo o que detectaron a tiempo, pero minimizaron el impacto negativo que esto podría tener solo por ahorrarse unos dólares volviendo a rehacer el proceso. Y la ausencia de la regulación estricta fue las fallas en la supervisión, como lo indicó el compañero, en las operaciones por parte incluso, no solo internamente por la compañía de procesos, sino también por parte del gobierno estadounidense. Debía de vigilar esta actividad, ya que es una actividad que tenía un gran impacto ambiental en caso tal de que las cosas salieran mal. Sí, ellos estaban, Continuando, ¿sí? perdón, ellos estaban más como enfocados en el tema de la producción, de producir y dejaron a un lado el tema de la seguridad, ¿cierto? Entonces faltó un poco más de tener protocolos claros ante emergencias. O sea, ellos pensaron que todo el tiempo iban a producir y nunca tuvieron como en su visión el hecho de tener una emergencia. Entonces, ¿qué sería o cuáles serían los paso a paso a seguir en caso de? Y creo que eso fue de pronto lo que involucró en este sentido, de que no había una prevención y tampoco hubo un después de que pudiera ayudar como a mitigar de pronto el impacto que no fuera tan grave como lo que pues se vivió. También, pues, también se violaron ciertos protocolos que por ellos querer ganar dinero, ellos no les importó o sea, si tenían todos los certificados para poder operar. O sea, ignoraron prácticamente todo y contrataron materiales de bajo costo, compraron, perdón, materiales de bajo costo, contrataron a empresas que no estaban capacitadas para hacer el trabajo, no hubo una buena supervisión a la hora de cuando se estaba operando o se estaba construyendo la fosa, o sea, no se hicieron los chequeos pertinentes y también hubo mucha falta de cultura de la seguridad, que la seguridad no estaba autorizada como la organización, sino como el trámite que podía flexibilizar para el ahorro del dinero. Entre más ahorraran, para ellos mucho mejor. Y eso fue una de las causas más grandes que llevó a ese desastre. Perfecto, entonces en esa parte podríamos concluir de que primó el hecho de dar buenos rendimientos o buenos resultados en partes administrativas y económicas, ¿cierto? En que no se impactara la inversión de tal forma que tuvieran unos buenos números al finalizar la actividad y no corrigieron a tiempo, quizás haciendo una pequeña inversión de dinero en su momento, un daño que se convirtió en miles de millones para corregir sin que fuera siquiera productivo ese pozo. Se perdió en su totalidad esa inversión y tuvo incluso unos costes más elevados, 5 o 6 veces más elevados de los proyectados, que hubieran podido salvar con haber sido más estrictos en la aplicación de los procesos, en salvaguardar lo que se había construido y que minimizaron, creyeron que si bien omitieron, olvidaron algo, si algo salía mal no iba a ser tan importante y, oh sorpresa, pues sucedió todo lo contrario. Continuando entonces, compañeros, en esa parte del análisis, tenemos varias consecuencias del accidente. Entre ellas, pues vamos a resaltar la humana, la ambiental, la económica y las repercusiones a largo plazo. Entonces, hablaré sobre las humanas, donde murieron 11 trabajadores, de los cuales se creen que 3 de ellos desaparecieron, no se encontraron sus cuerpos, entonces se presume que en el momento de la primera explosión, estos cuerpos quedaron allí comprometidos. Y decenas más resultaron heridas. La explosión también tuvo un fuerte impacto psicológico en los trabajadores que lograron sobrevivir, ya que fue una situación apremiante, lo cual los obligó a
a saltar incluso desde una altura de 18, 28 metros hacia el mar, ya que no había otra opción, era eso o permanecer allí en el fuego inminente. Entonces fue una situación de donde algunos se privaron de pronto socorrer a un compañero porque el tiempo apremiaba. Algunos lograron movilizar a otros compañeros, otros les tocó dejarlos atrás y salvar su propia vida porque en ese momento pues primaba según la emergencia de la situación, porque no se sabía con qué tiempo se podía contar, ya que por la magnitud del evento pues era inminente pensar que esa plataforma iba a explotar y muy probablemente ninguno se fuera a salvar. Entonces sí hubo un impacto psicológico muy fuerte de los demás, de las demás pérdidas de las vidas humanas. Claro que La sí, verdad, también, ay, qué pena, compañero. no, dale tranquila tú adelante. Alguna también de las consecuencias fue que fue muy impactante fue el desastre ambiental, donde este derrame pues devastó ecosistemas marinos, como lo dijimos anteriormente, costeros, también afectando pues como a miles de aves, tortugas marinas, o sea, todo el ecosistema marino que se vio afectado por ese desastre fue inmenso. Se contaminaron más de 1.300 millas de costas, las cuales, pues, para revertir ese daño es como casi imposible. Claro que sí, aportando a una de las consecuencias del accidente, encontramos el tema económico, ya que el BP enfrentó más de 65.000 millones de dólares en multas, producto de sus acciones o posterior a las investigaciones que se efectuaron, en donde se obviaron o se evidenciaron una serie de errores que partieron desde la parte de la planeación del proyecto hasta la parte operativa. Entonces, esto a final de todo el proceso de la investigación finalizó con un total de 65.000 millones de dólares en multas para la empresa. Hubieron repercusiones a largo plazo que endurecieron las regulaciones de perforaciones en aguas profundas para esa misma industria petrolera, que obligaban a revisar sus protocolos de seguridad y de mantenimiento de forma constante, eh, garantizando de forma interna que sus procesos se llevaran a cabo y que tuvieron también una regulación por parte de la entidad, que en este caso sería el Estado, eh, eh, la, el organismo o la entidad delegada por Estados Unidos para corroborar que esos protocolos sí se brindaran, y de ahí para acá pues podemos eh, tener o conocer que hay entidades que certifican los procesos como son las ISO para garantizar que esos procesos y esas empresas están certificadas en sus actividades como uno de los requisitos a cumplir para poder seguir explotando o desempeñándose en esta industria, que en este caso sería la petrolera. La verdad, en mi consideración, pues obviamente es muy importante tener en cuenta estos datos del tanto el tema económico y regulatorio y social también, pero creo que en todo esto lo que más envuelve, lo que más debería de preocuparnos a nosotros es el tema ambiental. Lo que mencionaba la compañera de la muerte literal de todo el tema de ecosistema ambiental, creo que es lo que más nos debería de preocupar, ¿sí? ¿Cómo afectó eso y cómo después de 15 años de haber transcurrido este suceso siguen habiendo muchas afectaciones? O sea, recuperar esas pérdidas, por decirlo así, no tanto en lo económico, sino en lo ambiental, lo delicado que es. O sea, yo siempre he tenido claro o he tenido en mi mente de que los países siempre priman más sobre el tema de lo económico, ¿cierto? Que el petróleo es algo que les conviene más por el tema económico, solo piensan en eso. Y yo siempre he tenido pues como esa idea de que el petróleo es algo que le está haciendo daño al medio ambiente, es algo que no tiene forma de recuperarse. Es decir,
una idea, no solamente en el tema de los océanos y eso, sino acá en el tema, por ejemplo, de las tierras. Tú tienes 1.000 hectáreas de tierra y tú las flotas de petróleo, le sacas el petróleo que haya y ya esa tierra no queda sirviendo para absolutamente nada. Mientras que tú una tierra la puedes cultivar miles y miles de años y siempre va a ser productiva. Entonces creo que es eso, es ese enfoque que tiene la parte de la industria de solamente pensar en situaciones económicas. Y creo que el impacto ambiental es como lo que menos le prestan atención. De pronto es como mi punto de vista, no sé de pronto ustedes qué opinan al respecto. Pues sí, la verdad sí, o sea, más que todo siempre, o sea, el petróleo es lo que más, por decir, es lo que más le ingresa a un país, lo que más le genera ganancia a un país. Es pues se puede decir el producto estrella de los países, más que todo, que compran o necesitan el petróleo. Entonces, siempre se trata de las empresas, de las multinacionales que, pues, o sea, ¿cómo les explico? De las multinacionales que realizan esas extracciones de petróleo. Entonces, después de que sucedió ese inconveniente, ya los gobiernos están como regulando eso para que otra catástrofe no vuelva a suceder. Porque la verdad en el impacto ambiental es demasiado, porque ahora, para que la fauna y los animales vuelvan a tener todo eso y el mar se descontamine totalmente, eso tarda miles y miles de años. Bueno, claro que sí, como indican los compañeros, las empresas que se dedican a la explotación de este recurso deben de tener en cuenta que su impacto directo en el medio ambiente es demasiado alto, elevado y que perdura en el tiempo, porque no es como lavarlo con algo y retirarlo, ya que su contaminación se multiplica, ya que es un producto muy solvente y que sí se debe tener mucho tacto, mucha prioridad con todos sus procesos para garantizar de que situaciones como estas, de unas compañías que llevaban años realizando la misma actividad, se vuelvan a presentar. Entonces, después de haber realizado este análisis, tenemos también como consecuencia de ello, pues, unas lecciones aprendidas. Entonces, a partir del accidente, pues, se identificaron áreas claves de mejora, en la cual, pues, podría indicar yo en este caso que una de ellas es el fortalecimiento de los sistemas de mantenimiento preventivos. Al igual como se vio en el corto, en la película, podemos identificar que si bien ellos tenían un proceso donde realizaban un mantenimiento preventivo y unos controles, esa revisión regular de equipos críticos como el BOP en el caso de la petrolera, debería ser una prioridad constante, ya que se supone era el dispositivo que iba a actuar en caso tal de que otros protocolos, otros mantenimientos, otras revisiones fallaran. Esta era la última medida de contingencia que se iba a activar y no funcionó. Entonces nos fallaron una serie de procesos, ya sea en la parte organizacional o administrativa, en la operativa, en la parte de la creación del material que se iba a utilizar para la contingencia. El dispositivo como tal tampoco reaccionó debido a que no tenía un mantenimiento adecuado, un control preventivo. Y todo esto funcionó, por así decirlo, en cadena, que permitió que este daño llegara a las proporciones que llegó. Y aquí también es muy importante tener claro que no simplemente es tener pues como el área de maquinaria, digámoslo así, al día, sino también tener una buena comunicación y un liderazgo donde pues es súper vital establecer este tipo de comunicación clara donde todas las partes se van involucradas, tanto pues como los contratistas, los que regulan este tipo de maquinaria, los operadores, ya que esto pues
ayuda a tomar decisiones muy claras y lograr que todos estos datos que van generando día a día y esta información que se va teniendo a través de unas consultas que ellos van haciendo de validación de cómo están los procesos, se vaya teniendo pues como más claro cómo es el proceso, qué va fallando, en qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. De así de esta forma, pues tener como una información más clara y tomar decisiones más claras a la hora de tener pues como un tipo de contingencia para que sea algo pues como no sea, o sea, se logre llegar pues como que no sea, ¿cómo le explico? Una corrección, sino una prevención. Claro que sí, que suceda, que tomemos medidas antes. También podría mejorar la cultura organizacional, fomentar como la transparencia, la comunicación y el reporte de riesgos. O sea, que si ven algo que no está, o sea, mientras que están haciendo las cosas, ven que algo está fuera de lo normal o que no está bien, avisarle al supervisor o avisarle a una persona que sea encargada para que puedan detectar las cosas a tiempo y no que hayan contratiempos después y causen desastres. También como mejorar la tecnología, que sea una tecnología como más robusta para diseñar el BOP y garantizar su eficiencia. También como darle importancia a la capacitación en crisis, que los trabajadores estén capacitados para reaccionar o salvaguardar sus vidas, mientras que en épocas de crisis lo necesitan o en cosas de emergencia. Yo complemento mucho el tema de lo que hablaba la compañera de el tema de la prevención. Normalmente las empresas están muy enfocadas en eso, en el tema de corrección, o sea, cuando ya suceden las cosas. No hay un método de contingencia, no hay un método de cómo vamos a prevenir. O sea, el cuidarlo en este, por ejemplo, en este caso, consecuencias humanas, ambientales, económicas que son totalmente irreparables, porque la muerte de esas personas ya no hay forma de devolver el tiempo, el problema ambiental y económico que hubo es algo irreparable. Entonces, es enfocar mucho en eso. Creo que este accidente es un recordatorio de que la gestión adecuada del mantenimiento y la seguridad no es opcional, sino que es algo fundamental para proteger las vidas, para proteger el medio ambiente, para tener una sostenibilidad, por decirlo así, de cualquier industria. Entonces, es como ese llamado, es como eso es lo que me deja, por ejemplo, esa situación de tener la certeza de que lo más importante siempre va a ser la prevención y dejar a un lado el tema de la ambición. Siento yo que es muy, muy de la ambición el hecho de solamente tener resultados de producción y producción y producción y nunca tenemos ese pensamiento de salvaguardar vidas y de salvaguardar cosas que de pronto puedan suceder. O sea, nosotros creemos que siempre vamos a estar bien, pues está bien el hecho de que uno sea positivo, de que las cosas salgan bien, pero siempre ir un paso adelante en el tema de la prevención. Creo que eso es una de las lecciones más importantes que me deja este sentido. Perfecto. Como aporte a la situación presentada, podríamos hablar sobre, resaltar un punto de la situación, que fue que el jefe, el encargado de esa plataforma, estaba justo ese día rindiendo o presentando los resultados de su gestión, en el cual pues se le saltó el hecho de que él realizaba su actividad con seguridad y quizás las personas que estaban en un rango inferior a él, pues confiaban en que si él daba un visto bueno frente a la actividad realizada por otro compañero, estaba bien, entonces nadie se atrevía a cuestionarla. Entonces sí debería de haber como unos canales de denuncia internos y de forma anónima y que la compañía garantice que esto así se dé, ya que una de esas denuncias o quejas o avisos puede terminar en la prevención de una situación
difícil como la que se vivió, y que no se limiten a respetar una jerarquía, a tener temor de expresar que no está de acuerdo con la apreciación del otro profesional, porque se puede dar de que cada profesional puede determinar o apreciar las alarmas que le reportan los sistemas de forma diferente, y como fue en este caso de forma errónea, que se desencadenó con otra serie de situaciones en la situación tan fatal y de impacto ambiental como la que se presentó. Entonces, una de las medidas que se podrían tomar como propuesta para prevenir esas situaciones es el tema de los canales de denuncias, tener tecnologías de monitoreo en tiempo real, ya que lo que ellos hacían era muy manual. Ellos realizaban donde forzaban a los equipos a reaccionar bajo ciertas circunstancias, y según lo que eso arrojara, es donde ellos ya determinaban si era una situación anómala o normal, pero sí deberían de haber unos sistemas con sensores que les permita en tiempo real medir la situación allí, que no dependan de una simple operación manual de unos operarios, que como les indiqué anteriormente, pues dependen de su conocimiento y pueden apreciar ciertas situaciones de forma muy diferente y de pronto erróneas a lo que puede estar pasando. O incluir, como les indiqué anteriormente, unas auditorías externas, no solamente depender de los profesionales que ya la empresa o compañía tiene para sus actividades, sino que debería haber un ente extra, bien sea gubernamental o una entidad que se especialice en certificar las labores de esta actividad petrolera, de darle como ese sello, ese visto bueno en procesos y procedimientos que ayuden cada día como a pulir toda esa actividad, a minimizar todos los incidentes o accidentes que se puedan presentar, porque son vidas las que están en riesgos, es el medio ambiente, es la vida a futuro de todos los que están aledaños al sitio de impacto, los que se ven afectados. Y es un tema que, aunque se multe a una empresa con cientos o miles de millones de dólares, va a ser un tema un impacto, un daño que va a estar ahí, aunque indemnicen a las personas afectadas con un monto X de dinero. Ese impacto ambiental va a estar allí por décadas. Entonces sí sería muy importante que se tenga por cultura promover ese tema de la seguridad como un valor y no como una prioridad en el momento, mientras me certifican, mientras logro la aprobación, sino que sea un lema de las compañías, algo como prioridad, el siempre velar porque se cumplan los procesos de seguridad, de los protocolos en diferentes situaciones, más que solo extraer el petróleo, porque en realidad pues todas las compañías van a procurar cumplir ciertos requisitos para poder llevar a cabo su actividad, ¿cierto? En este caso, la explotación del petróleo. ¿Algún compañero requiere o identificar, realizar algún aporte? Claro, para concluir un poco este tema, pues yo pienso que no basta solamente con que se dañe una válvula y arreglarla o capacitar a una persona, no. Es más como, eso requiere como un cambio integral donde se fortalezcan pues como simultáneamente los equipos, donde los procedimientos y la cultura de las personas. em, y que, como dijo el compañero, que se rigen es por la regulación que se les haga, donde la gestión del mantenimiento debe ser vista como la primera y la más importante, como la línea de defensa para prevenir que estas cadenas de fallos vuelvan a suceder. Listo, compañeros. Entonces, damos por finalizado el análisis del caso, agradeciendo el tiempo que ustedes le dedicaron a la actividad, y a las demás personas, muchas gracias. Listo, compañero. Que esté Gracias. muy bien. Feliz Muchas noche. gracias, feliz noche.